¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Diálogos desde la Frontera. Los saluda con todo gusto Shadia Webe y hoy nos acompañan aquí en el estudio los doctores Andrés Fábregas y Efrén Sandoval. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ambos investigadores con amplia trayectoria en dinámicas fronterizas, pero con panoramas muy distintos. Uno en el noreste de México y en la frontera con Estados Unidos, y el otro más hacia el sur de nuestro país, en la frontera con Guatemala, Belice. Me gustaría precisamente abordar un poco estas diferencias, cómo se vive distinto la dinámica fronteriza en el norte y en el sur de nuestro país. ¿El que quiere empezar? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, desde luego, y compartir la mesa con Efrén Sandoval, compañero de trabajo y de ideas y además de preocupaciones, ¿no?, por la cuestión fronteriza. Lo primero que digo es que la primera gran diferencia es la percepción. La frontera hacia el sur de México aún no es cabalmente percibida por la sociedad mexicana. Tanto es así que seguimos oyendo el término la frontera. Todo el mundo piensa en el norte, ¿no?, en la frontera con Estados Unidos. Incluso en el seminario, ¿no?, los compañeros dicen la frontera, pues sí, es lo más natural decir la frontera, porque estamos en la frontera con el país, la economía más potente del mundo. Entonces esa es la primera gran diferencia. Y la otra gran diferencia también, entre otras muchas, es la formación de la frontera, cómo se llegó a establecer el límite hacia el sur y hacia el norte. Son procesos muy diferentes, ¿no? Hacia el sur tenemos un proceso, dicho muy rápidamente, de colonización inducida por el propio Estado Nacional, llevándose campesinos de 23 estados del país y metiéndolos en la selva, sin pensar para nada en los intereses ni de esos campesinos ni de los que estaban en las selvas del sur-sureste, sino en razones de Estado, ¿no? El Estado quiere que la frontera se consolide y manda a los campesinos. Y otro de los factores también de diferencia muy importante es la propia colindancia, es decir, los países centroamericanos son muy diferentes a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí veo yo factores de diferencia muy importantes entre ambas fronteras, aunque hay otros más. Claro. En el caso del noreste de México, si bien pues compartimos el norte México, sur de Estados Unidos, la naturaleza también es muy distinta entre Tijuana, San Diego y en el área de Nuevo León, por ejemplo. Sí, totalmente. De alguna manera la frontera, el noreste de la frontera de México con Estados Unidos sufre tal vez en alguna dimensión del mismo proceso del que hablaba Andrés, ¿no? Hay como una tendencia a nivel nacional después de algunas décadas y que se ve reflejada incluso en el trabajo de los científicos sociales en hablar de la frontera como una sola, como decía Andrés, pero en realidad dentro de eso que es la frontera con Estados Unidos, hablar en realidad de lo que es el lado noroeste de la frontera, olvidando el lado este de la frontera, ¿no? Hay un ejemplo que ilustra muy bien esto, como antes hablábamos de los migrantes como mojados, cuando atravesar hacia Estados Unidos implicaba atravesar el río Bravo y entonces mojarse en el río Bravo, ¿no? Pero hoy es un término casi en desuso y que tiene que ver con que los flujos migratorios se movieron hacia este lado de la frontera, ¿no? No obstante que eso son cambios que podemos ver a nivel social, en realidad en el trabajo de los académicos también se ve reflejado en la gran cantidad de trabajos que hay en este lado de la frontera y los pocos trabajos que vemos en el lado este de la frontera. Entonces, de alguna manera esto refleja cómo el lado este de esta frontera con Estados Unidos pues es un poco, como decía Andrés, también desconocido, muchos procesos que suceden en ella, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea. También vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos con más aquí en Diálogos desde la Frontera. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompañan, bueno, gracias nuevamente por acompañarnos, el doctor Andrés Fábregas y el doctor Efraín Sandoval. Muchísimas gracias. Y abordamos nuevamente la situación de la frontera norte y sus diferencias con el sur de México. Mediáticamente escuchamos con mucha frecuencia las violaciones a los derechos humanos que se dan a los migrantes, la militarización de la frontera, pero sabemos que en el sur de México también se vive una realidad que desde algunas perspectivas podría verse como más difícil, ¿no? O con mayores violaciones. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la investigación? Bueno, la migración efectivamente ha acercado las dos fronteras. Los flujos migratorios, ríos de gente, pues comienzan en el sur. Mucha gente atraviesa Centroamérica y otros flujos salen de los propios países centroamericanos, sobre todo Guatemala, Honduras, El Salvador, son los tres países que realmente se están despoblando, ¿no? En El Salvador ya es la mitad de la población la que está en Estados Unidos, o casi la mitad, ¿no? Bien, y efectivamente la frontera de Chiapas, sobre todo con Guatemala, pues empieza un verdadero calvario para los migrantes. Con la destrucción de la vía férrea del llamado Tren de la Muerte que llegaba hasta Tapachula, destrucción que ocurre por el huracán Stan, la vía férrea se corrió hacia un pueblo que se llama Arriaga, en la costa de Chiapas. Entonces los migrantes llegan hasta Arriaga como pueden y ahí se suben al tren, y entonces la verdad es que es un verdadero drama que ha sido ya muy documentado por fotógrafos, hay películas, hay novelas de lo que pasa en ese tren, cómo será el trayecto que al tren se le llama el Tren de la Muerte. Y también ese Tren de la Muerte nos ha mostrado algo que es característico de la población mexicana, que es la solidaridad. Esas mujeres que al pasar el tren, mujeres realmente de nuestro pueblo, ¿no? Mujeres que les tiran la comida que a ellas les falta también, ¿no? No les dan lo que les sobra a los migrantes, sino la comida que les falta. Eso también es muy conmovedor ver cómo estas mujeres a lo largo de la vía del tren pues les tiran comida, les tiran agua a los migrantes. Y el drama de estos migrantes que se van cayendo, que se trozan las piernas, se trozan los brazos, algunos mueren degollados, y ahí va el Tren de la Muerte con esa carga terrible, ¿no? Vemos prácticamente que los migrantes que logran llegar al norte de México, pues son sobrevivientes, podríamos decirlo, ¿no? Son sobrevivientes, pero no pueden cantar victoria al llegar al norte de México, porque de unos años para acá las condiciones ahí se han hecho cada vez más violentas, ¿no? Los niveles de inseguridad en el norte del país y sobre todo en la zona noreste, pues se convierten en el penúltimo obstáculo antes de llegar a las muertes que ha habido de migrantes en el noreste de México. Sabemos de cómo los grupos del narcotráfico empezaron a controlar el tráfico de migrantes, empezaron a controlar a los grupos de lo que llamamos los coyotes o los polleros, ¿no? Y esto para los migrantes ha significado muchas veces no nada más el cambiar de intermediario, sino más bien el recibir la extorsión de un intermediario que más bien te secuestra o que te obliga a cambio de la vida a participar en sus grupos de acción, ¿no? Entonces todo esto ha venido a complicar más aún las condiciones de los migrantes en su paso por México, y literalmente el territorio del noreste se ha convertido en un territorio minado de alguna manera para los migrantes, antes todavía de llegar a lo que es la línea fronteriza, con las implicaciones de siempre para atravesarla, ¿no? Vamos a hacer un breve corte y regresamos con este tema, la vulnerabilidad a la que están sujetos los migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Diálogos desde la Frontera y retomamos el tema que teníamos antes de irnos al corte, la vulnerabilidad, ¿no?, a la que están sujetos los migrantes. Vemos que en ocasiones pues falta de documentos, falta de una red de apoyo, falta en ocasiones de instituciones que los acobijen, ¿no? ¿Qué pasa con los migrantes en estos meses en ocasiones de viaje hacia los Estados Unidos? Bueno, pasa que son extorsionados. Yo por eso he lanzado la idea de que todo México es frontera, una idea que acepto que es discutible, pero es que los migrantes van pasando frontera tras frontera en el sentido de que les van exigiendo a lo largo de todo el camino pues dinero y con cualquier pretexto, ¿no? Porque no traes papel tal, es tanto, ¿no? O porque traes a tu hermano es tanto, o porque se me antoja, si no puedes pasar, es tanto. Entonces, bueno, ese es un tipo de extorsión. Y otro del que no se habla es de cómo se les usa políticamente. Por ejemplo, el gobernador pasado de Chiapas, Juan Sabines, los usó de una manera verdaderamente indecente, ¿no? Sacó premios y medallas diciendo que era el benefactor de los migrantes, cuando no hizo absolutamente nada por ellos, ¿no? Y el Congreso de El Salvador, por ejemplo, prestándose a esos juegos, le dio una medalla. Verdaderamente era algo que indignaba, ¿no? Entonces, ahí está también una vulnerabilidad, ¿no? El uso que se hace de estas personas, haciendo caso omiso de su dignidad y de que son personas, ¿no? Eso es también muy importante que el público lo conozca y que hagamos conciencia como país de que los migrantes son seres humanos y que están en esa situación no porque les guste. No es nada agradable dejar la tierra de uno, los árboles donde uno nació, los olores a los que uno está acostumbrado, los colores de la tierra, no es nada agradable dejarlo. Esa gente lo hace porque no tiene que comer, ¿no? Y encima de eso todavía extorsionarlos y usarlos y pisotear su dignidad, a mí me parece verdaderamente vergonzoso lo que pasa. Vemos que comúnmente esto que usted mencionaba son utilizados como un discurso político, pero son muy pocas las veces que vemos políticas públicas desarrolladas para efectivamente darles una mano, para efectivamente mejorar sus condiciones de vida en el trayecto, ¿no?, aquí en México. En la cuestión de Monterrey, por ejemplo, ¿cómo lo ven? Bueno, ahí se participa de las mismas dinámicas que se participa en otras regiones de México en relación a los migrantes. El trabajo del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, pues incluye la participación de miembros de este instituto que lamentablemente se asocian pues con otros grupos para al final también extorsionar a estos mismos migrantes, ¿no? Entonces las instituciones que se supone están ahí, hay políticas y hay presupuestos y hay decisiones que se toman para que estén ahí para de alguna manera ayudar o mínimamente controlar ciertos flujos, etcétera, terminan colaborando, ¿no?, para que toda esta problemática se reproduzca. También en términos de instituciones, pues lo que ha pasado es que muchos albergues y casas de migrantes, todas ellas, la mayoría de ellas más bien instaladas por iniciativas no del Estado mexicano, sino de gente de la sociedad civil o muchas veces de la Iglesia Católica, pues hemos visto cómo ha disminuido el número de estos albergues en el contexto sí de la inseguridad, pero también en ciertas ocasiones por falta de comprensión, falta de apoyo incluso del Estado mexicano, ¿no? Todo esto hace más vulnerables a los migrantes. Es un proceso, como decía Andrés, de deshumanización hacia el migrante, más allá de que sea una persona indocumentada en un país, es una persona que pareciera que pierde cualquier calidad de dignidad humana al estar en el territorio mexicano. Se distorsiona en muchas ocasiones la imagen de ellos como personas e incluso llegan a ser vistos como delincuentes. Lo vemos comúnmente en esta zona de México, en la región Tijuana-San Diego. Esto lo vamos a abordar regresando de la pausa. Volvemos.
Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y ahora abordamos esta imagen que muchas veces se tiene del migrante como un delincuente, como una mala persona. ¿Cómo influye esto en la imagen que la gente tiene de las fronteras? Es muy importante la pregunta porque nos lleva al tema de un imaginario en el que los migrantes aparecen como si fueran delincuentes por el simple hecho de ser migrantes. Y en realidad son los extorsionados. Los delincuentes son otros. Es gente que empezó a migrar porque no ven futuro en su tierra. Pero esto efectivamente va alimentando también la idea de que la frontera es el lugar en donde suceden las peores cosas, ¿no? en donde la miseria humana se muestra en todo su esplendor. Y ese imaginario es muy peligroso porque la gente sí lo introyecta en su conciencia y lo cree. De hecho, bueno, pues tenemos ejemplos de esto en la vida cotidiana, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos donde dicen, pues aquí antes nadie robaba, pero en cuanto llegaron los hondureños empezaron los robos, ¿no? Y eso es falso, no es cierto. En los pueblos se ha robado desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces sí me parece muy pertinente que también se le preste atención a este problema. Y ojalá hubiera campañas en nuestro país para mostrar quiénes son los inmigrantes y por qué migran, ¿no? Y un poco de mayor responsabilidad de los medios masivos de comunicación, que a veces ayudan también bastante. Yo recuerdo reportajes que hizo cierta televisora inventando a los maras de Tapachula, cuando en Tapachula nunca hubo maras, pero mandaron a una reportera famosísima ahí que se inventó a las maras, hasta les pagó a jóvenes ahí para que aparecieran ahí como si fueran maras. Y el rollo de que los maras iban a tomar la ciudad de Tapachula causó terror. Los tapachultecos no salieron de sus casas todo un día porque los maras iban a invadir la ciudad, ¿no? Esas cosas son verdaderamente lamentables, ¿no? Entonces yo sí creo que ese tipo de imagen es absolutamente falsa, ¿no? Entre los migrantes vienen de todo, tampoco vamos a idealizar, ¿no?, a los migrantes, pero vienen de todo y no por naturaleza son delincuentes. ¿Será también una cuestión hasta cierto punto de irresponsabilidad por parte de autoridades e instituciones también de lavarse las manos y echarles la culpa de los índices delictivos en algunas zonas del país, por ejemplo? Bueno, yo creo que tiene, antes que eso, que sí tiene relación, yo creo que tiene que ver también con una sociedad en la que al pobre, de hecho, se le criminaliza, ¿no? Aunque no sea de Honduras, aunque no sea de Guatemala, aunque sea mexicano, ya el hecho de ser tal vez pobre, moreno, mal vestido, etcétera, ya por eso eres susceptible de ser señalado potencialmente como un criminal, como un delincuente, ¿no? Entonces, pues en el caso de los migrantes, pues cómo no iba a pasar eso, ¿no? Con mayor razón se suman a ese, digamos, a ese contingente de gente que es señalada como potencialmente como un delincuente, un criminal, ¿no? Vemos en muchas ocasiones que los migrantes, por ejemplo, los que son repatriados de Estados Unidos, pues son expulsados de aquel país por ser indocumentados, pero luego llegan acá y se enfrentan con una situación en la que también son indocumentados, porque después de vivir allá 1, 2, 3 décadas, llegan acá y no tienen papeles, no tienen familia. Esto lo vamos a abordar ahora que volvamos de la pausa. Los esperamos. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y ahora hablamos un poco de las políticas públicas diseñadas o que falta por diseñar para acoger a quienes son repatriados de Estados Unidos a México. Como lo decíamos antes de la pausa, son expulsados de aquel país por no tener documentos, pero al llegar acá se encuentran con esta y otra serie de dificultades en las que tampoco tienen acceso a algún documento de identidad y esto pues les genera toda una problemática después. En la cuestión del norte del país es donde más se ve este problema, ¿no? Sí, pues las instituciones mexicanas son claramente rebasadas por este problema, pero yo también acusaría una cierta
negligencia, ¿no?, de parte de las instituciones, en el sentido de no preparar protocolos que ayuden a estos ciudadanos mexicanos a recobrar ese estatus de alguna manera. También hay que decir que dentro de los deportados pues también hay situaciones muy diversas en las que hablamos de gente que en realidad pudo haber cruzado la frontera, digamos, siendo muy pequeño, que prácticamente creció en Estados Unidos, en algún lugar de Estados Unidos, que no tiene vínculos directos o concretos ya con algún pariente o alguna persona en México, y que básicamente tiene una vida hecha en Estados Unidos. Y que por tanto, pues más allá de que tenga un documento que diga que es ciudadano mexicano, en el caso en que lo tenga, pues en realidad aún a pesar de eso, pues él entendiblemente va a intentar volver a Estados Unidos, porque de alguna manera es allá en donde está su vida, ¿no? Y ese es un caso, digamos. Hay otros casos, ¿no?, en donde hay gente que es indocumentada en los dos países y que nuevamente, dependiendo de las situaciones, pues en muchos de los casos lo que quieren es volver a Estados Unidos. Y está el caso también de las familias divididas, ¿no?, en donde pues dejas tu familia en Estados Unidos y tu única meta pues es volver a estar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, pero al mismo tiempo no tienes redes acá en México, tampoco tienes apoyos institucionales, etcétera. Entonces la vulnerabilidad es absoluta. Conociendo este contexto y aún sabiendo los riesgos que existen, pues son miles los que cada año intentan venir desde el sur del país, desde otros países de Sudamérica, hacia los Estados Unidos. Así es, y ahí también tenemos otro gravísimo problema, que es la manera en que, aparte del tren de la muerte, la manera en que los transportan. Los que logran pagar a un pollero, como les decimos en México, vienen como sardinas en los trailers, en los tortons. Verdaderamente impresionante cómo aguanta la gente, bueno, y la necesidad tan grande que tienen de salir. Y en el sur efectivamente no hay tantas deportaciones, pero también las hay, ¿eh? Es decir, la Policía Mexicana o el Estado Nacional Mexicano también deporta. Claro. Entonces a veces se nos informa en la prensa de que estos pobres ensardinados son tomados, llevados otra vez a la frontera y despachados, y se les deja en el puente. Muchos de ellos son, pues, y que les vaya bien, ¿no? Muchos de ellos son, pues, no son guatemaltecos, tienen todavía que cruzar muchas fronteras, 4 o 5 fronteras más para llegar hasta su lugar de origen. Y luego emprender de nuevo el viaje, ¿no? De regreso. De regreso. Necesitamos como académicos hacer más biografías, más estudios de caso, para ir documentando la necesidad de políticas públicas evidentes para atender a toda esta población. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos mucho a los dos, a Andrés Fábregas y Efrén Sandoval, por su presencia el día de hoy, por compartir un poco de su conocimiento con todos los que nos ven en este momento. Y pues así concluimos esta edición de Diálogos desde la Frontera y los esperamos, por supuesto, la próxima.